Iconoscopio Producciones presenta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Entre Mentes. Hoy estamos aquí de gala. Tenemos a Maru Toledo, una chef jalisciense que ustedes y muchos ya la conocen, pero que hoy nos va a platicar de toda la magia, toda la cultura y todo lo que está detrás de lo que ella investiga y está cada día documentando. Bienvenida, Maru. Muchas gracias. Gracias por la invitación y la oportunidad de compartir. Encantados de que estemos aquí contigo. Los invito a que se queden al programa. Va a estar muy interesante porque nos va a platicar por qué estamos aquí en La Tequila, aquí sobre Avenida México, y van a ver que va a ser un programa a chuparse los dedos. Así de que quédense, sigan por favor Entre Mentes, sigan Iconoscopio Producciones, Maru Toledo en sus redes, y pues vamos a adentrarnos, Maru. Me voy a olvidar de las cámaras y vamos a platicar tú y yo. Bueno, me gusta la idea. ¿Quién es Maru Toledo? Una tapatía con mucho corazón, que ama profundamente a Jalisco, su cultura y todavía más a su gente y su gastronomía. En esas palabras defines toda una vida, toda una historia y esfuerzos muy grandes que hemos visto que has realizado. Sí. ¿De dónde viene el gusto, Maru? ¿De la familia, de la trascendencia? Vamos a empezar desde cómo debe ser la historia. ¿Dónde nace? Pues yo creo que como la mayoría de las personas que estamos en esto, desde chiquitos, de alguna manera nos lo inculcan. Y si a eso le sumamos que realmente Dios nos concedió alguna habilidad o alguna destreza para desarrollarnos en este medio, pues se facilitan las cosas, ¿no? Un don, ¿verdad? Pues no. yo creo que sí es un don que hay que desarrollar. O sea, sí nos pone la semillita, pero también es cierto que uno tiene que irla poco a poco, pues hacerla que germine y luego cuidarla para que vaya creciendo y a lo largo de muchos años poder dar algún fruto. Hay mucho esfuerzo, mucha dedicación y eso sacrificios. Sí, disciplina. ¿Qué te ha costado? ¿Qué te ha costado toda tu carrera y tu trayectoria en tu vida? Fíjate que no quisiera sonar trágica, como decirte que me ha costado en una buena parte la soledad. Porque para mí la soledad no es cosa fea. Okay. Lo que no me gusta es la desolación. Pero realmente yo poco a poco me he ido descubriendo y me doy cuenta que para poder hacer casi todo lo que hago, sí me ha implicado alejarme en mucho de la sociedad, de la gente. Me fui a vivir a una ranchería que estamos allá entre puros cerros, aislada de todo, para poder tener este mundo que me fascina, en donde mentalmente puedo entrar y salir las veces que uno quiera en el día o en la semana o en el mes, poder leer mucho, investigar, escribir, documentar, claro, cocinar. Entonces es ser todo un mundo que, bueno, claro que uno tiene que dar algo a cambio, ¿no? Fíjate que eso me hace mucho clic porque yo creo bastante en tus palabras. Pareciera, y lo dicen muchos libros, cuando uno va creciendo y va alcanzando más éxitos en la vida, como cada quien lo defina, ¿no? Unos económicos, académicos, culturales, pero cada vez que vas avanzando un peldaño, pues te vas alejando de tus amigos, de tu colonia, de la gente con la que creciste, y luego hay quien dice, canijo se le subió porque hizo aquello, ¿no? Pero yo coincido contigo, la gente que llega al éxito, muchas veces el éxito pareciera que llega en soledad. Sí, yo pienso que sí, pero sí distingo muy claro entre soledad y desolación. ¿Qué es desolación? La soledad uno la busca, la procura y la disfruta. Estás así porque tú quieres, desde mi punto de vista, sí, ¿verdad? Por supuesto. Y la desolación es una situación que te impone la vida. Ok. Que te toca estar sola o solo, ¿no? Y no es así. Realmente no, yo tengo a mi familia, mi hija, mis nietos, muchas amistades. Yo vengo cada 15 días, cada 3 semanas a Guadalajara y dejo un día para socializar, trato a mi gente, o sea, como todas las personas, claro, sí, claro, pero es un día o dos y me retiro. Entonces llego allá a su casa. Gracias. Y es volver a entrar en mi mundo y pueden pasar 2 o 3 semanas y no tengo necesidad de salir ni siquiera de mi casa.
¿Cuántos de los que nos están viendo no quisieran tener esa oportunidad de decir, socializo, trabajo, hago esto, pero luego me voy a mi mundo, me voy a mi rancho, que seguro va a estar precioso el municipio donde estás, Agualulco, tu rancho y lo que nos platicas? Pues, ¿para qué quieres salir? ¿A qué quieres venir al caos y al calor? Sí, no. Además, de verdad, yo creo que las personas podemos ser felices con tan poquito, pero con tan poquito, que de repente ni siquiera nos lo imaginamos. Te cuento, para mí el hecho de salir todos los días de la habitación, atravesar mi patio, que están ahí mis perros, entrar por mi taza de café, regresar al patio y sentarme a contemplar el amanecer es lo máximo. El mejor regalo para ti. O sea, y es todos los días, ¿no? Y lo tienes ahí, y no cuesta nada. Exacto, y es tan simple, tan sencillo, tan cotidiano, pero lo aprecio mucho. Pero eso, ¿cuánto tardó para que tú valoraras y apreciaras ese momento que hoy describes? No, bueno, pues sí, se requiere ir madurando en la vida y a lo mejor hacer una modificación en la escala de valores que a lo mejor tenía cuando me casé, o conforme van pasando los años, pues uno se va actualizando de alguna manera, ¿no? En parte tiene que ver los gustos, las preferencias, la salud. Son muchas cosas que intervienen. El entorno, la familia, los valores. Claro. Entonces vas actualizando esos valores y realmente no te das cuenta qué día y a qué horas fue, pero los cambios se dan, ¿no? Y entonces cosas que antes eran muy importantes dejan de serlo y de repente... Y ahora valoras una taza de café en tu patio, claro. Sí. Decía en una entrevista Guillermo del Toro, nunca me sentí más fracasado que cuando tenía 35 años y todavía no alcanzaba el éxito que quería. Y hoy sabemos quién es Guillermo del Toro. Y cuántos de los jóvenes que están ahora queriendo todo la inmediatez, ¿no? Quieren el éxito, el dinero, los carros, la familia, todo para mañana y pues viendo nada más de YouTube. No, eso se tiene que cultivar. Es complicado. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y un trabajo pues de muchos años, que no nada más lo contempla la educación. Lo decías tú. Sí, es todo. Implica una entrega. Realmente una entrega. Pero se hace una entrega tan al modo de uno. Mira, yo siempre he dicho, yo no trabajo. El día que yo sienta que estoy trabajando, me retiro. No me gusta trabajar. Yo vivo haciendo lo que me encanta. Disfruto la vida, afortunadamente. Entonces, no hay necesidad de trabajar. Digo, y digamos que también, pues voy a aquí hacer una pequeña broma, pero pues a lo que te dedicas yo no sufriría, pues comiendo todo el día, ¡qué rico! No pueden estar comiendo todo el día. Pero sí son temas muy agradables, muy amenos. Además te voy a decir que mi grupo de Mujeres del Maíz con quienes trabajo, hemos hecho una familia. Platícanos de ese grupo de Mujeres del Maíz. Entonces es tan bonito, tan bonito, porque me siento también como muy querida, muy apapachada por ellas. Son lindas las mujeres, ¿no? ¿Cómo llegan a ese grupo? Familia. ¿Cómo las seleccionas? ¿Ellas van por voluntad? ¿Cómo hacen ese grupo que vi la labor, que es muy padre? Bueno, para llegar al tema de Mujeres del Maíz, te voy a contar un poco antes. Yo de toda la vida he sido muy curiosa y todo quería aprender, saber por qué. Tuve una abuelita que me estimuló muchísimo en ese sentido, porque yo la veía, por ejemplo, cuando ella cocinaba, yo veía que metía la mano en la sal. ¿En el fuego? No, en la sal. Y volteaba a ver la cazuela y tomaba el puñito, volteaba, veía, soltaba, le ponía y quedaba perfecto el sazón. Y entonces yo desde chiquilla, muy observadora, yo decía, ¿cómo sabe? Y a ella se lo preguntaba, ¿cómo sabes cuánta sal necesita la preparación, el guiso? Y ella, bueno, me daba su explicación y demás. ¿Y cuál era? Pues en realidad es el sentir, el permitirte sentir el guisado. Y el guisado te dice. Entonces, por eso es que ella tenía aquí la cazuela, aquí tenía la sal, y entonces ella se dirigía hacia la cazuela y acá sentía. Entonces ella hacía esta relación. Una conexión. Y aquí, claro, y ella era el intermediario. Entonces soltaban la sal, lo que estaba viendo, y aquí ella calculaba y lo ponía. Y a mí me parecía algo mágico. Sí, por supuesto.
Claro, te hablo de una niña Ajá. de 7, 8 años que veía a la abuelita hacerlo y luego probaba y decía, no, un poquito más, o no, ya, así quedó. Y yo preguntaba, ¿cómo ¿Por sabes? qué? ¿Cómo? ¿No? Y en alguna ocasión, ya pasados los años, en una ocasión me dijo, mira hija, te voy a explicar en qué consiste sazonar. Y me pareció de momento algo como muy complicado. Y lo hizo con un puré de papas. Entonces, ella preparó este puré sin sal. Y luego lo separó en 4 montoncitos. Porciones. Y ajá. entonces, a todos primero les puso una misma cantidad de sal. Mezcla el primero y me dice prueba. Al segundo le pone poco más de sal, mezcla y me lo da a probar. Y entonces le dije, ay, este sabe como el de mi tía fulanita. Sí, ¿verdad, hija? Sí. A ver, pero ¿qué pasa si le pongo otro poquito más de sal? Lo mezclaba y al probar, ay, le dije, este sabe como el de mi mamá. Ah, ¿te fijas lo que hace la sal? Y luego en el último, ella lo probó, mezcló, volvió a probar, me lo da. Y entonces le dije, este sabe de mi abuelita, ¿no? Entonces comprendí la magia de la sal en los alimentos, ¿no? Y el uno tener presente en la memoria los sabores que quieres lograr. Pero ella lo hacía tan simple, tan natural, que se hace parte de ti ya lo cotidiano. Es el don del que hablábamos, es el sazón de la Ajá. abuelita, ¿no? El que cuando uno Pero come es el rico, desarrollarlo. es el desarrollarlo. Y el que ¿Ves? te guste. Hay quien rechaza la Sí. comida y dice, yo no cocino ni aunque me paguen. Sí, bueno, yo creo que eso es en todas las profesiones. Sabemos quién es, pues no, a mí dime que me ponga ahí de buza y te No prometo se que no mete de lo voy buza, a hacer. No. Ok, qué bonita anécdota con tu abuela. Sí, entonces, bueno, a partir de ahí, porque quiero llegar al tema de las mujeres del maíz, Ujú. a partir de ahí comenzó a convertirse en mi gusto aprender cocina. Pero lo que yo quería aprender y entender, no había quien me lo explicara, ni siquiera mi abuelita. Entonces, ahí sí teníamos complicaciones. En consecuencia, todas las vacaciones que yo iba con mi abuelita, me la pasaba echada de panza debajo de la mesa del comedor, transcribiendo ¿Cómo crees? recetas. Claro que yo todavía no cocinaba, pero mi mundo ya estaba ligado a la gastronomía, ¿no? Mentalmente, Sí, claro. yo me realizaba. ¿Qué niña quiere estar en la cocina Claro. y no jugando fuera? Y mi abuelita, bueno, pues siempre, insisto, me dio por mi lado, ¿no? Y me fue enseñando cómo, a qué sabían las especias. De repente me sentaba en sus piernas y me daba a probar y me decía, a ver, hija, ¿qué te sabe esto? Y pues claro, uno qué va a saber si me Ujú. Todavía no lo idea de distingues. exacto, ni los nombres sabe Claro. uno, ¿no? Pero ella aprovechaba ese ratito mientras ella se sentaba a comer y entonces me decía, mira, pon atención y cuando hagas de tal forma la boca, vas a sentir este sabor. A ver, hazlo. ¿Lo percibes, hija? Sí. Eso es la canela. Y así se iba. Entonces, jugando, me Te enseñó quedó. la importancia de identificar los sabores. Por Y uno, supuesto. aunque ya no quiera. Tu o sea, abuelita era de Jalisco, supongo. Ella española. Española. Ujú, ujú. Ok. Traía cultura y recetas de España. Sí, pero como se casó con, bueno, mi abuelito, de sus antepasados, algunos de ellos mayas. Entonces, Ok. el lado paterno. Entonces, bueno, pues... Se hizo la fusión y bueno, el amor y la claro, pasión por la cocina. Claro. Y entonces ella también aprendió algo de esto, más lo que su suegra, o sea, mi bisabuelita, era bien jalisciense. Ok. Sí, tapatía también. 100%. Y cocinaba Y también ahí sabroso. le aprendió a la abuela. O sea que ya traes tú 2 generaciones atrás de ti. Exactamente. No, bueno. ahora- Entonces, bueno, pues uno se va familiarizando y en este afán de querer saber y que no me daban respuesta a mis preguntas, pues bueno, llegó el día en que tuve ocasión de comenzar a preguntar, a investigar y ya pasados muchos años hice mi primera investigación porque todo parte de que yo quería entender por qué cuando me llevaron a Yucatán, pues yo veía aquellas fabulosas pirámides y veía a la gente, yo decía, claro, ellos son diferentes que yo Ujú. y por eso viven aquí y hablan un dialecto distinto, etcétera. Pero luego volteaba a ver a Jalisco y yo decía, ¿y nosotros en qué época nos perdimos? Ok.
¿Creíste que faltaba esa identidad cuando tú Pues volteabas a claro, verlo? es que yo no sabía de dónde venía. Ajá. Y es que sí, yo tengo que tener a alguien, así como ellos, tiene que haber en mi vida. Pero ¿en dónde están? Mi familia no me dice, no saben qué pasó. Y con esa pregunta rondando todo el tiempo, para el año, ¿qué sería? Como el 2003, sí, el 2003, ya estaban empezando a promover los huachimontones. Sí. Ahí en el municipio de Teuchitlán. Y entonces yo escuchaba hablar del doctor Phil y dije, ese señor me va a dar la respuesta. Algo me puede enseñar. Algo tiene que haber ahí. Y entonces me recibió, platicamos en algunas ocasiones y cada que yo le llevaba mi lista de preguntas, él me daba una muy ligera explicación, pero me dictaba nuevos libros. Entonces, de alguna manera me llevó de la mano a estudiar, a interesarme todavía más allá de la curiosidad, en este tema de cocina prehispánica. Entonces, a partir de ahí, llegó el momento en que él mismo me dijo, Maru, tú ya hiciste un marco de referencia de los ingredientes que sí existieron en esa época, ahí en esta zona, ¿no? de los huachimontones. El tema era cómo lo preparaban. Y entonces el doctor Phil, a quien respeto y admiro, bueno, no sabes cuánto, él me comentó que no tenía otra opción como no fuera salir a hacer investigación en campo. Porque lo que yo quería, ni él me lo podía dar, porque tenían muy poco de estar estudiando los huachimontones, pero por otro lado, tampoco iba a encontrar recetas ni nada documentado. Y estamos hablando de hace 20 años. Uh-huh. Entonces, entendí muy claro su mensaje. Ahí está el campo, ve a investigar, Maru. Sí, pero fíjate que fue el momento justo y preciso, porque todavía hace 20 años, Internet estaba como mucho más limitado. Sí, no tenía. Puedo decir que lo que hubiera evolucionado nuestra gastronomía desde que comenzó hasta hace 20 años, había poco cambio. Todavía estaba bastante la esencia de nuestra cocina. Okay. Pero me ha tocado vivir esta transición. Esto que ha sucedido en estos últimos 20 años ha sido tajante y drástico para nuestra cocina en Jalisco. ¿Para bien o para mal? Bueno, pues desde el punto de vista de la tradición, para mal. Ok. ¿Se ha ido perdiendo? Mira, se ha transformado enormemente. Hemos recibido una gran influencia del extranjero, ya no solamente de las familias, porque pues en la casa siempre hay una abuelita, una tía que viene de otro estado y nos influye con alguna receta, la anotamos en el recetario, libreta, claro. Claro. Entonces, hasta ahí, padrísimo. Pero, ¿qué pasa cuando se tiene acceso ya a los medios en donde tú ahorita pones el nombre del platillo que tú quieras y te aparece una lista de 20, 30, 50 o más recetas de un mismo? ¿Cómo sabes cuál es la más apegada? Pues ya no, ¿sabes? Entonces esto, reconozco la parte buena, pero también es un hecho que ha contaminado, me parece, en buena medida nuestra cocina. Y nuestra cultura. Sí. Porque entonces ha ido tropezando cada vez más. Es mi apreciación, ¿eh? Sí, Digo, yo respeto como otras personas. Bueno, quien quiera hacer una cocina, no sé, innovadora, futurista, se respeta, ¿no? Pero pues no salen inclusive algunos memes, algunas imágenes donde dicen pues, la generación que va a hacer tamales en unos años ya no saben cocinar. ¿Quién va a mantener nuestras tradiciones, no? Exacto. Y eso es delicado. Entonces, claro. Sí. Entonces, a partir de ahí fue que empecé a hacer investigaciones. Se fueron sumando. Normalmente, después de una investigación, yo procuraba sacar un libro. Uh-huh. Y a partir de ahí nos comenzaron a invitar a diferentes eventos para presentarnos como cocineras tradicionales. En ese tiempo, Jalisco no tenía ni idea de lo que era una cocinera tradicional como tal. Y lo digo con conocimiento de causa, porque no se comprendía. O sea, estamos hablando de hace
Ya pero no es tanto. 15 años. Pero no es tanto 15 Pues años. no es tanto, pero ha habido mucha modificación en ese sentido. Fíjate. Pero en ese tiempo, pues no lo había. Entonces era para mí muy importante hacer investigación, hacer el registro, publicar el libro y pues yo los vendía entre la gente cercana. Cuando estuve en radio, pues la gente los compraba y gracias a lo que yo recuperaba de ese dinero podía hacer la siguiente investigación, porque todo mi trabajo de investigación realmente lo he financiado yo misma, ¿no? Okay. Entonces, sí es importante que yo mencione esto porque de repente hay quienes piensan que uno de un libro se puede hacer rico, eso es falso. No. O que, bueno, hay varias ideas que tiene la gente y realmente no es así. Tú estás documentando por el amor que le tienes a la Claro. cocina y porque sabemos que un libro queda para las generaciones. Exacto. Pero este esfuerzo tuyo llevó 25 libros que llevas en tu haber, si no me equivoco. Vamos en 32. 32. Ujú. Yo lo leí en 25 en redes. Hay Ya que ves. actualizarlo. Hay que Después de actualizarlo. hoy vamos a actualizar este dato en las redes. 32 Sí, libros. 32, sí. Ok. Entonces, bueno, una vez que empezamos a asistir, recorrimos casi toda la República por invitación, cada vez por parte de los, sobre todo del Conservatorio Ujú. de la Ciudad de México, que era quien nos invitaba, y la gente nos preguntaba que eso que nosotros estábamos llevando, que no se conocía de Jalisco, ¿dónde lo podrían volver a comer? Y entonces, en ese momento, yo empecé a tener la idea de que era necesario tener un lugar específico para recibir a la gente y que pudiera comerlo. Yo, restaurante, estaba segurísima que no quería volver a poner. Ya tuve en sus años. Ah, tuviste un pero ya restaurante no. y la experiencia no fue tan buena. No, no es eso, pero es que es incompatible hacer investigación, escribir el restaurante. Ya. ¿Sí? O sea, ya No te da disfruté. para tú. Sí. Disfruté enormemente el tiempo que tuve el restaurante, pero realmente lo mío es la investigación y cocinar. Ok. Y tener un restaurante implica otras cosas. Sí, ¿no? sí. Es una responsabilidad muy Logística, distinta. una responsabilidad de un gran equipo. Muchas Y cosas. hay que estar ahí. 100%. Sí, si no está, no vive. Entonces, pues bueno, cuando yo detecto esa importante necesidad, es que consideré que ese año de 2011, lo que yo debía hacer era formar un grupo de mujeres que tuvieran este perfil del maíz, más no propiamente cocineras, porque no eran cocineras, ni la vida las ha hecho cocineras. Estuvieron conmigo, pertenecieron al grupo, pero más con este enfoque de la mujer campesina, de la mujer que sabe de la siembra del maíz, de escardarlo, de cosecharlo, de conservarlo, de prepararlo. Esa era la línea, ¿no? Ok. Entonces, así es que tuve este grupo, se conformó, tuvimos un grupo más o menos estable y precioso hasta antes de la pandemia. O sea, perduró el grupo muchos años. Sí, Las sí. mismas personas iban Sí. cocinando, iban dialogando. Sí, sí, Ok. sí. La que menos duró conmigo fueron 8 años. No, bueno. Entonces, además, para mí era muy ¿Qué satisfactorio. hacían? Pues todo, porque, bueno, ellas eran personas que vivían en el rancho. Ajá. Entonces, pues ellas nunca habían salido de su casa, del fogón, del cuamil, y a través de esto, pues empezaron a darse cuenta que podían generar buenos ingresos, no solo buenos, muy buenos, aunque de repente haya quien considere que no, pero yo creo que en proporción, y dicho por ellas, nunca pensaron ganar lo que llegaron a ganar conmigo cuando salíamos a todos estos eventos. Les cambió la vida. Pues sí. Y les abrió un mundo y un panorama distinto a... Completamente. Qué padre. Sí, sí. Eso Padrísimo. para mí, la verdad es un gran logro. Sí, por supuesto. Y además, el verlas a ellas convencidas de que sí pueden, como mujeres, claro que pueden, que son autosuficientes y que el hecho de haber aprendido a manejar el maíz, echar las tortillas, si tú quieres, aunque fuera lo más básico, les podía generar un buen ingreso. Les diste Entonces valor. ellas solas se revaloraron y revaloraron también el maíz. Entonces
La verdad, mira, en todo ese tiempo yo nunca he sabido lo que es pagar por una publicidad. O sea, no, eso no está en mí. Y si este equipo de Mujeres del Maíz llegó a donde llegó, que en Europa nos identifican y nos conocen y recibimos mucha gente de allá, pues realmente es la misma gente, los mismos jaliscienses, los mismos mexicanos, ni se diga los estadounidenses, los canadienses, que vienen, que comen con nosotros, prueban estas otras preparaciones maravillosas de nuestra cocina, y ellos se encargan de subirla en redes, de recomendarla de boca en boca, y realmente son ellos quienes formaron y le dieron solidez a este grupo de Mujeres del Maíz, ¿no? Y que es muy auténtico. Digo, todo lo que hay en redes sociales ahora me hace sentido, porque lo veía que lo hacían terceros. Que un blog, que una persona, que un extranjero. Sí, pero yo como tal, realmente, pues no, ¿no? Y esto nos valió en su momento que pudiéramos, o que nos regalaran, porque así fue, nos regalaron un documental sobre mujeres del maíz. ¿Cómo crees? Y esto acabó, pues, de darnos a conocer y sobre todo cómo se conformó en su momento este grupo. O sea, les vino a dar la joya de la corona, el reconocimiento para todas las mujeres que estaban contigo en el grupo. Sí, y eso, la verdad, yo siempre le voy a estar agradecida a Ernesto Velázquez. En ese tiempo era el director del Canal 22 y él fue a buscarme hasta el rancho. Ahora ya estoy más cerca, pero antes era toda una odisea llegar con nosotros, y él fue a buscarme hasta allá para ver el modo de, pues, de hacer algo, ¿no? De documentar. Para promover, la cultura de nuestro Jalisco. Ya me imagino las mujeres, la familia, las historias que han de contar del grupo, ¿no? Y fíjate que ahora pasa algo muy bonito. Después de la pandemia, que el grupo, pues, algunas integrantes definitivamente ya no pudieron regresar porque se fueron a su tierra y cosas de este tipo. Pero después de esta pandemia, se integraron mujeres más jóvenes. Y entonces, la verdad es que, híjole, funcionan maravillosamente. Han aprendido a trabajar, han aprendido a tener cariño por nuestras raíces, por nuestra cultura. Lo valoran, lo aprecian, saben lo que es pararse delante de un grupo al que le han ofrecido de comer y que ese grupo les conceda un aplauso, un reconocimiento por esa labor que ellas creían que nada más era en casa. O que solamente era una obligación porque estaban en casa y ya vieron que es una forma también de vida. Claro, y ver que hoy en día alcanzan a sacar recursos suficientes, pues, para estar apoyando a sus familias, para de alguna manera en algunas cositas ser un poco más independientes. Mira, te pongo un ejemplo. Nosotros servimos para una empresa que cada año viene y le servimos un evento cada mes. Y en este año, cuando yo hablé con ellas y les dije, pues estas son las fechas que tenemos ya para este año con esa empresa, nada más que este año se les va a pagar tanto. Hubo una de ellas que, bueno, volteó, no lo podía creer y me dijo, mire, señora Maru, estoy chinita. Dice, nunca antes en la vida me habían pagado eso por un día de trabajo. Entonces, creo que ese es el gran logro, ¿no? Y digo, siempre pasa, las personas que a veces que no tienen conocimiento o no están debidamente informadas, bueno, tienen de repente porque quieren tener ideas distintas. Sí, y bueno, el tiempo dirá. Claro, claro. Cuando llegan algunas discordias, envidias y cosas de esas, ¿no? Que siempre en cualquier proyecto pueden entrar. Claro. Pero fíjate pero naturalmente, a lo que nos platicas, tu proyecto era esa flor que creció y ese árbol que luego se convirtió. Y tú pudiste haberlo hecho sola. O sea, tampoco tenías necesidad de hacer un grupo, de enseñar a otros. No. Bueno, tú serías la cara, voy, sirvo a la empresa y al final yo facturo y le pago a la gente que contrate. Pero ahí habla de un buen corazón el decir, bueno, no solo quiero ser yo, quiero compartir y quiero que haya
esa ramificación para Claro. las demás descendencias, y creo que eso purifica y Exacto. limpia cualquier idea, ¿no? Negativa. Sí. Claro. Entonces, así es como surge Mujeres del Maíz. Increíble. Qué buena historia de Sí. Mujeres del Maíz. Ojalá que siga. Y ahora las jóvenes entonces están Es interesadas. la generación joven ahora. ¿Ya llegaron con nuevas ideas o llevan ingredientes? Bueno, no creas que traen tanto la idea porque están jóvenes, Ajá. ¿no? Tienes que Pero- explicarles un poco más atrás, supongo. Pero tienen una disposición de verdad maravillosa. Yo les enseño, es la primera generación en donde yo realmente me estoy aplicando a enseñarles. Qué padre. Y se los he dicho, el día de mañana, si ustedes quieren poner un negocio, Ujú. con esto que están aprendiendo, invítenme. Yo les ayudo. Yo les enseño cómo. O sea, de verdad, de todo corazón, que nada me daría más gusto que el verlas a ellas ya independientes y con un negocio próspero, Sólido, ¿no? formal. Porque realmente estas mujeres que tengo ahorita realmente saben lo que están haciendo. Yo las he formado. Las personas que estuvieron antes de la pandemia, nunca las formé. Ya. O sea, tienen el conocimiento, bueno, de lo que vieron hacerse. Fue un aprendizaje mutuo. Pues sí, Porque quizá la parte, digo, no solo es cocinar y entender todo esto, Sí. sino la formación que me dices de un restaurante, de la logística, de todo Claro, lo que es claro. relaciones públicas. pero la generación que la que tengo ahorita Está ya entendiendo. es la primer generación que yo personalmente estoy formando. Y no sabes, me fascina cuando las veo que ya casi no tengo que decirles las cosas. Les dejo la receta y les digo, esto es lo que tienes que hacer. O sea, tienen acceso a las recetas, cosa que la generación anterior nunca lo hice. Ujú. No me inspiraban la confianza. Ya, se siente. Oye, ¿y les transmitiste la técnica de la abuelita de la sal y la olla? Claro, ¿Y lo hace? por eso las estoy ¿Y formando. lo hace? Claro que lo Qué hacen. padre. Pero además es muy bonito porque no es solo que vean cocinar, sino Que que sientan. realmente les estoy explicando, mira, esto se hace por esto se corrige de esta manera, o sea, explicando, ¿no? Realmente para que sientan y vivan nuestra cocina. ¿De ahí se derivan las experiencias que ofreces una vez al mes? Claro. ¿Es con este grupo o cómo Sí, funciona? claro, Platícame es de esas este grupo. experiencias. Bueno, yo normalmente procuro que les demos un título a cada una de estas experiencias. Por ejemplo, hay una experiencia que a mí me gusta muchísimo que se llama Del atole al mole. Yo nunca me había tocado ver que alguien en una cena de 1 hora, hora y media, me pusiera sobre la mesa 8 platos y me dijera, mira, esto fue desde tiempos prehispánicos, después pasó esto y venimos ahora con la cuchara, y luego después de esto pasó esto en el tiempo y luego brincamos al tezmole verde por estas razones y luego de aquí, y así irte explicando, de modo que cuando tú terminas de probar los 8 moles, te vas con la impresión de decir, acabo de descubrir y probar a un Jalisco en hora y media que ni sabía que existía y nunca alguien me lo había servido. Ujú. Así, la cultura servida en la mesa. Entonces, ese tipo de experiencias que de verdad te aportan, esas me gustan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y creo que la gente las está comenzando a apreciar más. Les gusta que les platiques el origen del plato, cuál era todo este contexto en el que se daban, por qué tienen ciertos nombres. Es la parte de la cultura. Es que siento que luego falta esta necesidad de identidad, ¿no? Sí. Y entonces pareciera que, bueno, hoy lo que sea está bien, pero no, todos tenemos raíces. Todos venimos de un mismo lugar o de donde hayas venido, pero a donde eres, tenías Claro, raíces. Claro, ¿Y quién lo presenta? Y ahora digo, ¿y ahora quién genera y hace estos 8 moles? claro. Está padrísimo. Claro. Y fíjate, hoy, por ejemplo, aquí en La Tequila, Estamos en La Tequila, platícanos. claro. Y muchas gracias también a las personas que nos facilitaron el poder grabar el podcast Entre Mentes en La Tequila, Ay, sí, principalmente tan a ti, pero platícanos por qué estamos aquí. Sí, a Iñaki. A Iñaki. A Iñaki Díaz. Así Todo es. el agradecimiento. Miren, les voy a explicar muy breve. Por ejemplo, esto es lo que va a pasar hoy. Este libro de Mascota por Siempre, ¿sí?
se escribió hace un buen tiempo. Y entonces cuando me habla Iñaki y me pide si podemos hacer una experiencia para aquí, el día de hoy, entonces sacando de este libro las recetas, pues preparamos un menú. Hoy en la mañana estuve trabajando con los chicos de cocina. Ellos están aprendiendo. Es el explicar a profundidad todos estos, todas las recetas, ¿no? Entonces, desde que ellos ven cómo se van preparando, sí notan y me dicen, ay, no me digas, ¿cómo que la carne la vamos a hacer de esta manera y luego la vamos a poner en el metate, así como Maru? Eso no me enseñaron en la escuela. Eso no sabía, exacto, Sí. ¿no? Entonces creo que es bonito porque para ellos pues es el aprendizaje, pero la otra parte viene en un ratito más, que es a la hora de la cena, en donde a los asistentes voy a explicar cada uno de los platillos y se les van a servir en la mesa. Literal, como te mencioné, vamos a servir la cultura en la mesa. Y entonces son experiencias que te permiten gozar la cocina de Jalisco de una manera muy diferente. Totalmente. Y pasan los años, y te lo digo porque me pasa, y me dicen, Maru, es que aquellas pacholas que hiciste tal día, así, ¿no? Entonces, es muy bonito porque te recuerdan por el alimento, por lo que sintieron, ¿no? Me ha tocado algunas personas que de repente, y no una ni dos, que a la hora de probar ves cómo se les rasan los ojos porque recuerdan los sabores de la abuelita, de la tía, personas que ya no están. Las emociones que nos ancla sí. La comida, un platillo, una circunstancia buena, mala, triste. Lo referimos. Yo lo refiero mucho a la comida. ¿Nos puedes dar la primicia, algo de lo que vayas a servir esta noche? Sí. Vamos a aprovechar que la tenemos aquí, que nos cuente lo que ella pueda. Sí. Hoy vamos a ofrecer un jamón fingido. Es una botana pues muy antigua, y lo que tiene de diferente es que es un jamón que parte de la base de un lomo cocido. Una vez que está cocido, se muele en metate y ahí es en donde toma la correa, la textura que necesitamos para convertirla en lo que ya después sería un jamón del diablo. Pero esto está hecho en casa, ¿no? Y lo vamos a ofrecer con unas tostadas raspadas de las mujeres del maíz, que se hace maravilloso el complemento. Wow. Jamón fingido. Ay, nada más. Sí. Es el y así, primero. bueno, pues todo el menú, ¿no? Pero cada receta tiene su razón para estar en donde está. Sí, claro, y rico. bueno, yo tengo una pregunta. Dime, ¿podríamos describir 5 platillos que nos identifiquen a los jaliscienses? Bueno, más bien, bueno, esos son fáciles. A ver. Todo el mundo estamos pero reales, identificados. Bueno, es que son con los que nos identifican y son platillos a los que hay que agradecerles porque nos han dado identidad, ¿no? Ok. Pero hay muchos otros que nos dan identidad, pero por regiones. Entonces, como Jalisco, bueno, no podemos dejar de mencionar la susodicha birria, el pozole, las ahogadas, o sea, tienen que estar presentes, la carne en su jugo, por supuesto, y las jericayas. Ok. O sea, no hay pierde. Sí, soy bien jalisciense, me encantan las 5. ¿Verdad? Pero creo que nuestro trabajo es precisamente crecer esa lista. Sí, por supuesto, y ¿no? lo que no, y ahí que entra. Entonces, ¿de qué regiones? Que, como te mencionaba, todo depende de las regiones, porque, fíjate, si tú tienes Jalisco y tú pusieras un, no es transportador, ¿cómo se llama? Bueno, si tú trazaras un círculo perfecto alrededor de Jalisco, claro que tomas unos pedacitos de los estados vecinos. Sí, pero si tú marcaras ese círculo, dentro del círculo tenemos los 5 climas que existen en la República Mexicana, cosa que tampoco de repente tenemos muy claro. Entonces, esto hace que la riqueza de la gastronomía de Jalisco sea impresionante. ¿Sí? Porque cambia totalmente. Por ejemplo, en el caso de Tapalpa, tienes 3 sitios en donde tienen una gastronomía completamente diferente y todas pertenecen al mismo municipio de Tapalpa.
¿sí? Y luego además cambia durante la temporada. Entonces, yo creo que Jalisco no podría ser más rico que eso. O sea, en realidad tenemos todo. Tenemos todo y la cocina existe. El tema es que de repente no la notamos. Y hablando de eso, te voy a comentar mi última experiencia. Por favor. Recibí la visita en enero de este año de una persona que estimo mucho. El cronista es el de Magdalena, es el licenciado Francisco Javier Romero Montaño. Y fue a invitarme a participar en algunos eventos en Magdalena. Y cuando fui, me presentaron al presidente municipal, hermoso, y a partir de ahí me comentaron que estaban pensando en hacer un concurso de cocina porque una persona lo había propuesto. Y me dijeron, pero más que de cocina, era de cocinas, de los espacios de la cocina. Y yo ya traía en mente eso. Yo decía, es que hace falta apoyar esa parte. Entonces, bueno, pusimos un día y vamos a hacer el recorrido por estas cocinas. Y a la hora que íbamos saliendo, me advirtieron, primero el presidente y enseguidita el cronista, que Magdalena era un lugar de paso, ¿no? Entonces, que realmente así como que cocina y muy tradicional, pues que ellos creían que no la iba a encontrar. No alcanzaban a identificarla aún. Ajá, pero que bueno, si yo quería, pues que bueno. Entonces hicimos ese recorrido. Cuando regresé, nos preguntó el presidente qué era lo que habíamos encontrado y si habíamos encontrado algo. Y él esperaba que yo le dijera no, nada. Y pues bueno, ya le dije, pues bueno, yo encontré mucho. ¿De veras? Me dijo. Y sí, le dije, yo sí. Y como jalisciense le digo, o sea, yo lo que alcancé a ver en este recorrido durante la mañana, yo, Maru, no lo puedo dejar que se vaya sin registro. Me dijo, ¿pero qué encontró? Bueno, le dije, pues si usted me quiere creer, deme chance de hacer la investigación. Y entonces inmediatamente me dieron todas las facilidades, hasta lo que no me imaginé, y pudo ser muy ágil, muy ágil, gracias al apoyo del municipio. Entonces, en la medida que avanzaba la investigación, pues les dejé ver algunos detalles y ellos empezaron a sorprender de lo que estaba saliendo. Para no hacerlo largo, se termina la investigación y entonces yo les dije que quería hacer un libro. Y bueno, pues vamos buscando el modo de que lo podamos hacer. Está ahorita en imprenta, está en ese proceso, pero sí te puedo adelantar que trae un capítulo que para mí marcó mi vida por segunda vez. La primera parte en la gastronomía que a mí me marcó fue aquel día que el doctor Phil me dijo, lo que sigue en tu vida es esto. Te vas a hacer investigación de campo porque tienes el perfil. Y el segundo es el primer capítulo que he llamado, aunque ustedes no lo crean, se llama Magdalena, epicentro de la cocina prehispánica en Jalisco. ¿Cómo crees? Justamente ¿qué cara ahí puso el presidente? No, que no había nada. Sí. Y la del cronista. Por supuesto, el cronista más que nada. No. O sea, ¿qué te pasa, Maru? ¿De dónde? El tema, no, es que yo sí empecé a percibir todo esto, ¿no? Y yo sabía que era clarísimo. Y cada paso que yo iba dando, todo era confirmar. Haz de cuenta que todo el conocimiento de 20 años, este año estoy cumpliendo 20 años, y justo fíjate qué bonito que coincide con el bicentenario. Ok. Entonces se hace todo esto y haz de cuenta que al empezar a escribir pareciera que empezaban a encajar todas las piezas del rompecabezas. Y uno de esos días en la noche, porque escribo en la cocina de mi casa, de su casa. Gracias. Cuando de repente fue clara la idea y dije, claro,
O sea, esto que estoy encajando y armando, ahí está. O sea, solito se demuestra que efectivamente el epicentro de la cocina prehispánica en Jalisco está en Magdalena. Hice mi teoría, mi desarrollo de teoría ya con esos elementos y me fui con el doctor, el arqueólogo Rodrigo Esparza, que era así como el brazo derecho del doctor Phil. Y hablé con él y le expuse, le dije, Rodrigo, fíjate que creo que acabo de encontrar el epicentro de nuestra cocina prehispánica. Por esto, le expliqué. Y volteó y me dijo, tienes toda la razón. Dice, nosotros nunca lo hubiéramos podido armar de esa manera porque ellos no manejan la gastronomía, ¿no? Pero al sumar eso que yo encontré, más el enfoque arqueológico y las evidencias arqueológicas de ellos, encajan perfecto. Entonces... se llevaron una gran sorpresa con la creación de este libro. ¿Cuándo sale el libro? No lo puedo creer. No, pues no. Y la verdad es que lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y cada vez tengo más esa convicción de que así fue. Hoy tengo clarísimo cómo vivieron los ancestros después de todas las entrevistas que hice ahí en Magdalena, específicamente en San Andrés. Una maravilla de información. Y además, nótese que la laguna, que fue quien convocó a todos nuestros ancestros ahí, hace muchos años, desde el siglo pasado, que está ya seca, ¿no? Pero eso no obsta, ¿no? O sea, las evidencias están, la cultura de la gente las está. Las historias, la gente sabe, sí. Sí, no. Yo de verdad todavía no acabo de creer esta maravilla de lo que estamos pues ya armando, ¿no? Y debo decir y ser muy clara, esto que voy a presentar es apenas la punta del iceberg. Okay. O sea, vas a adentrarte más. Se tiene que investigar muchísimo más, mucho más a profundidad, y no solamente Maru, sino ya hay que unir, claro, otras disciplinas para que esto siga teniendo sentido, ¿no? Y además, pues también considerar a otros municipios. Sí, porque son colindantes. Exactamente, y que finalmente habitaron ahí en torno a la laguna. Entonces, wow. No, pues una gran sorpresa esta última experiencia. Sí. Completamente. Sí, y supuestamente no había gastronomía. Y fíjate, y no había. Estaban esperándote para decirte, te lo dije. No. No. Se fue por el otro lado. Maru, pero pues sí, vamos a empezar a aterrizar de este viaje y de esta muy bonita charla, pero quisiera pedirte, ¿qué consejo le das? ¿Qué le dices a la gente que está queriéndose adentrar, que te ven en redes y dicen, bueno, como que me interesa, pero pues, no sé dónde o no puedo llegar hasta con Maru a su casa, a su rancho? ¿Qué harían ahí en ese momento? Bueno, pues es importante, primero, que se informen. Segundo, que tengan en consideración que la investigación no es sencilla, que la investigación cuesta, no hay recursos para la investigación. Bueno, a mí no me ha tocado, ¿no? No hay recursos para eso. Yo he tenido que trabajar en muchas otras áreas también de la gastronomía que disfruto mucho para poder generar los recursos para vida de poder hacer la investigación. Y una vez que está uno en campo, tampoco es sencillo conseguir esta información. Sé de muchas personas que lo han intentado, que han estado en campo y no consiguen información. O sea, echan a perder las fuentes sin resultados. Entonces, yo sí creo que no es solamente tener las ganas, es el tener un perfil, tener mucha sensibilidad, saber ser empático con las personas, ser muy claro qué es lo que queremos hacer con esa información y que ellos vean que efectivamente no es una información para mi casa, para mis recetas, para mi recetario. Es una investigación que estamos primero estructurando, pero luego se la devolvemos a la sociedad. Y cuando yo digo se la devolvemos es, por ejemplo, cuando yo termino una investigación, a cada una de las personas que participó y me ayudaron con 1 o 2 o 3 recetas, yo les regreso 150 recetas. Wow. Entonces, de ninguna manera es que esa información sea para mí. Se multiplica. Ni mucho menos. Exactamente. Y Jalisco hoy tiene un registro, porque como sea, pues son
32 libros. ¿Dónde los ¿No? encontramos tus libros? ¿Cómo nos podemos tener acceso a ellos? Bueno, solamente que entren en mi Facebook. Ok. Debo aclarar que yo no contesto el Facebook porque no sé, no soy de esos tiempos, pero tengo una persona linda que se encarga de eso. Entonces, hay que entrar a mis redes. Es Maru Toledo Vargas. Eso es ¿cómo se llama? ¿En Facebook? En Facebook. ¿En Instagram? Ujú. Ok. Y también estamos en Instagram. Y entonces, bueno, ahí pueden solicitar los libros. Y de lo que tenemos en existencia, que realmente es poco, apenas estoy viendo de... ¿Reimpresiones? Sí, exactamente, de hacer algunas reimpresiones, aunque sea poco tiraje. Pero sí, retomarlo un poco porque noto que está comenzando a haber una nueva generación interesada Sí. en estos temas, ¿no? Creo Y que eso me da mucho gusto. La pandemia nos hizo mucho daño, pero también nos hizo muy conscientes de lo cosas que hemos buenas. perdido. Muchas cosas buenas. Sí. Maru, pues para finalizar este podcast, yo quisiera hacerte una pregunta. Yo tengo una frase de vida que me identifico mucho y dice, si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Y a mí me gustaría hacerte esa pregunta en tiempo futuro. Y yo quisiera preguntarte qué está pasando hoy por la mente de Maru Toledo, que quiera que pase mañana por su vida. Espero, porque ya está en la mente, el poder conformar y aterrizar, mientras Dios me preste la vida, el Centro de Investigación Gastronómica en Jalisco. Wow. Buen reto. Y ya está en la mente. Ya está. Hay que hacerlo realidad. Así es, para allá vamos. Mara, muchísimas gracias Al por contrario, esta muy maravillosa agradecida. entrevista. Sé que en un momento más tienes Sí. que atender a bastantes invitados en este hermoso lugar, La Tequila, pero Sí. gracias por regalarnos tu tiempo. No sé si quieras cerrar con algún mensaje para nuestras cámaras, son todas tuyas. Pues bueno, yo lo único que puedo decirles es que ustedes, cada uno de ustedes, seguro tiene un pasado, tienen recetas maravillosas. No las dejen en el olvido, cuando menos documentenlas, anótenlas. Si tienen a la tía, a la abuelita, las personas mayores, cocinen con ellas, anoten todos los detalles, los secretos, todo esto. Yo les aseguro que esas personas mayores en 20 años no están. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién nos va a guiar en nuestra cocina jalisciense? Qué manera de cerrar. Qué manera de cerrar. Muchísimas gracias, Maru. Adiós, Andrés. Gracias a Dios. Y gracias también a mi amigo Enrique de Tecnoagave, que aquí está presente, que hizo posible esta entrevista y que bueno, están ellos ayudándonos y patrocinando esta tercera temporada de Entre Mentes, así como también Iconoscopio Producciones. Y bueno, pues no olviden seguirnos en todas nuestras páginas, Entre Mentes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, estamos en Spotify y esto va a quedar para la historia porque ya quedó documentado esta historia de Maru Toledo. Síganla en sus redes y échense un clavado a conocer esos libros. Muchísimas gracias y recuerden que si pasa por tu mente, pasa por tu vida. Iconoscopio Producciones presentó